Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, 9 de la mañana con 11 minutos. Y en la entrevista de esta mañana estamos en contacto ya con el ex canciller Alfredo Moreno, quien nos acompaña aquí en CNN Chile Radio. Gracias por el contacto, Alfredo, muy amable. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días. Bienvenido. Alfredo, bueno, hay varios temas que queríamos abordar junto a usted en relación a las relaciones exteriores de nuestro país, al trabajo diplomático también, pero me gustaría partir con su mirada respecto a lo que está ocurriendo en el tema migratorio. Hay varias formas de abordarlo, pero la dimensión diplomática pareciera ir tomando más peso en la forma en que se aborda la situación migratoria acá en Chile, por los planes sobre todo que tiene el próximo gobierno. ¿Cómo ve usted el escenario desde ese punto de vista para abordar la crisis migratoria en Chile? Bueno, de todas maneras, aquí como solo recordar que esto no es un problema ni de Chile, ni de Perú, ni de Argentina, ni de Bolivia. Esto es un problema básicamente creado por Venezuela, 8 millones de personas que se han ido de su país en forma completamente involuntaria, producto de problemas económicos, políticos, falta de libertad, en fin. Sí. Y para poder resolver ese problema se requiere cooperación, se requiere primero la cooperación de Venezuela para que reciba de vuelta a sus personas. Y en segundo lugar, tenemos que pasar por varios países para poder llegar allá, países que también tienen el mismo problema que Chile, por lo tanto tienen también un problema político, práctico, digamos, con los propios migrantes que hay ahí. Y la idea de este corredor humanitario es precisamente que sean algo que asegure que en forma segura, con todas las atenciones que requieren las personas migrantes que puedan volver y que salgan de nuestro país, puedan cruzar estos diferentes países hasta llegar a Venezuela, que es un larguísimo viaje. Claro, pero no se ve tan sencillo ese trabajo para generar No, el es muy corredor difícil. humanitario, ¿no? Y no solo por la negativa de Venezuela, digamos, sino también por lo que hay que generar con los otros países hasta llegar a ese destino. Sí, yo creo que la mayor dificultad está en Venezuela, pero superado ese problema, como tú señalas, hay también una cosa práctica a crear con los otros países, que yo creo que es una cosa relativamente sencilla, diría yo, ¿no? Son buses que están aislados, que van con protección, que paran solamente para poder hacer sus necesidades, los baños, en fin, para poder comer o poder alojar si es necesario. Pero las personas van en esta como especie de cápsula que va pasando a lo largo de las distintas fronteras. Pero también hay que considerar, digamos, el impacto en cada uno de esos países en términos de la opinión pública, que tienen que ver que también su país está resolviendo el problema, y esto es un tema muy delicado en todos los países. Por lo tanto, esto hay que hacerlo con pleno acuerdo y en un trabajo mancomunado con todos los países que hay de aquí hasta Venezuela, que son varios. Claro. ¿Y cuánto ayuda el que se vaya generando un bloque afín desde el punto de vista político acá en la región? Con un cambio de gobierno en Bolivia, donde asume Rodrigo Paz, con elecciones que están a puertas en Perú también, pero donde actualmente el presidente interino también pareciera tener cierta cercanía con el presidente electo José Antonio Kast. Ecuador lo mismo. O sea, ¿eso va a facilitar las cosas o no tanto? A ver, yo creo que hemos tenido una mala práctica en los últimos años de confundir las opiniones políticas con las relaciones entre los países. Los países van cambiando de gobierno, de izquierda, de derecha, de centro. A veces coincidimos, a veces no. Y eso no puede significar, digamos, un deterioro o una degradación de las relaciones y de todas estas cosas que son absolutamente imprescindibles y valiosas para los ciudadanos. La política exterior está para servir, en este caso a los chilenos, pero en otro caso a argentinos, peruanos, bolivianos o quienes sea. Y las opiniones políticas no deben estar en eso. Aquí hemos cometido el error de que no hay relaciones entre los países o entre los presidentes, producto de que hay distintas opiniones. Pero solo recordar, por ejemplo, a mí me tocó ser 4 años canciller, Sí. prácticamente no había ningún país que no fuera de izquierda y algunos de izquierda extrema en nuestro continente, y teníamos buenas relaciones y trabajábamos con todo, porque esa es la necesidad de Chile, y cada país tiene el derecho de tener el gobierno que quiera, la orientación política que estime conveniente, que como digo además es cambiante, pero las relaciones entre los países tienen que perdurar. Claro, y de eso se encarga precisamente la diplomacia también, ¿no? La Exactamente. Cancillería para construir esos puentes de Estado, digamos, y no de un gobierno en particular. Ahora, de todas maneras, hay ciertas miradas de corto plazo que responden a estados de ánimo en cada uno de los países y en las sociedades, y eso facilita o no quizás la implementación de esas políticas más de Estado. ¿Usted ve un clima distinto ahora?
Pero yo creo que hay un cambio en América Latina en materia de lo que es la orientación política, sin duda, y van a haber coincidencias, y eso indudablemente puede colaborar en algunos aspectos, pero en estos puntos, como lo que estábamos hablando de la migración, este es un problema crítico, independiente de cualquier ideología, y todos los países, independientes si son de izquierda o derecha, hoy día tienen un problema enorme creado por la migración más grande que se ha conocido en la historia en nuestro continente, 8 millones de personas que buscan dónde vivir, y varios de los países vecinos tienen más migrantes que nosotros. Sí. Entonces, el problema es muy serio y por lo tanto el interés de los países es muy, muy alto. Ujú. Y es un Alfredo, tema muy delicado, hay que trabajarlo muy bien, ¿no? No es una cosa que se pueda trabajar en forma poco profesional. Esto requiere talento, ujú, dedicación, mucho cuidado, tino, precaución, ujú. porque como digo, este es un tema que le interesa mucho a los países y a la opinión pública. La opinión pública está muy pendiente de esto y además hay que tener presente que detrás de esto está la vida de personas que lo han pasado realmente muy mal, que han caminado miles de kilómetros, que han tenido que abandonar su país, que no tienen recursos económicos, muchos de ellos con niños pequeños, con personas adultos mayores Sí. o con alguna discapacidad. Entonces, el problema humano también es muy, muy complejo. Ahora, Alfredo, de todas maneras, esto no depende solo de la voluntad de un gobierno y ahí a veces se generan expectativas también respecto a lo que puede significar el cambio de gobierno con la llegada de José Antonio Kast. ¿Cómo ve usted ese asunto, el de las expectativas generadas? Bueno, como le mencionaba, efectivamente esto no depende solamente del gobierno. El gobierno tiene que poner todos los talentos de la Cancillería, de los Ujú, embajadores, de todos los recursos que Chile dispone y de sus relaciones con el resto de los países para tratar de avanzar. Pero es un problema sumamente complejo. Este es un problema que le pasa a Europa, a Estados Unidos, y ustedes pueden ver en el mundo, en ningún lugar hay una solución mágica, una vara mágica que resuelva el problema. No hay nadie que lo haya podido resolver de la mejor forma. Es indudable que nosotros lo hemos hecho bastante mal durante ujú. ya varios años, y hemos tenido, digamos, descontrol en la frontera, en fin, podemos avanzar mucho en eso, pero resolver el problema creado con anterioridad va a ser algo difícil, complejo, va a requerir tiempo y sobre todo también, digamos, este trabajo con los otros países Ujú. y esta perspectiva humana de que lo que estamos aquí tratando es de problemas realmente complejos de seres humanos que lo han pasado muy mal. Alfredo, ¿y por qué dice usted que lo hemos hecho tan mal en los últimos años en este tema? Porque no hemos podido controlar lo que sucede en la frontera. No, seguimos teniendo, digamos, una cantidad de ingresos ilegales realmente muy alto, tanto por la frontera peruana como particularmente por la frontera boliviana. Los esfuerzos que hemos realizado no han sido suficientes. Tenemos una frontera con Bolivia de 800 kilómetros, absolutamente plana, que puede pasar uno por cualquier parte y no hemos logrado controlar eso. Y por otro Ujú. lado, tampoco hemos logrado, digamos, un acuerdo en Chile para ver qué hacemos con eso, cómo actuamos, cuáles son las normas, qué vamos a tener, digamos, como mecanismos para poder resolver el problema, ya sea regularizar, devolver, cuáles son las sanciones que tienen esas personas. O Ujú. sea, en esto hemos tenido una indefinición que dura bastante tiempo ya. ¿Y eso a qué lo atribuye usted? ¿Por qué esa indefinición? ¿A qué cree usted que se debía ese proceso que generaron condiciones al final para estos flujos migratorios? A ver, yo creo que, como digo, la principal causa no tiene nada que ver con Chile, no tiene nada que ver con nuestros vecinos, tiene que ver con el caso de Venezuela. Así como en Europa, Ujú, digamos, la causa no es Europa, sino que la causa es los problemas que hay en distintos países, en África particularmente, que buscan un lugar donde poder sobrevivir, donde poder progresar, donde tener libertad. Y esto es lo mismo que está sucediendo en nuestro continente, pero con una cosa de una masividad extraordinaria. Entonces, ese es el primer problema. El segundo es también el costo del éxito. La ujú. gente busca lugares donde puede encontrar un lugar donde cree que va a tener un buen, digamos, futuro para su familia, que va a poder tener un buen trabajo. Aquí hay una cantidad muy grande de migrantes que están haciendo un aporte muy importante a la economía, y que realizan todo tipo de trabajo, usted lo ve todos los días. Entonces, también el hecho que Chile tenga una posición
en promedio mejor que muchos de los países latinoamericanos, hace que vengan hacia acá. Lo mismo sucede, por ejemplo, en otra escala, digamos, hacia Estados Unidos, que tiene un problema enorme también, porque allá los salarios son mucho más altos y las personas buscan un futuro. Entonces, esa es una segunda cosa. Y una tercera, me parece a mí, que ha habido en esto, digamos, opiniones y ideologías, diría yo, que eran incorrectas en su momento, que más bien promovían todo esto como problemas de tener, digamos, herramientas de política internacional. Recordemos, digamos, lo que se hizo con los flujos de Haití, personas que llegaban acá, que no tenían el idioma, que no tenían dónde estar y que prácticamente se traían y acá quedaban, digamos, sin apoyo, bastante abandonados y que han creado una dificultad muy grande para la vida de todas esas personas. Entonces, no nos dimos cuenta a tiempo del problema, a pesar de la experiencia previa que teníamos en todas partes del mundo con este problema. Estamos con Alfredo Moreno, ex canciller aquí en CNN Chile Radio. Alfredo, y volviendo al tema de las expectativas y lo que se ha generado a partir del triunfo de José Antonio Kast, ¿usted ve viable desde el punto de vista diplomático, de su experiencia como canciller también, usted ve viable que se pueda expulsar a más de 300.000 irregulares acá en Chile? Entonces, yo creo que aquí hay que ir, digamos, hay metas que se pueden conseguir. Esto es un problema muy, muy complejo, pero lo primero, me parece que tenemos que eliminar el flujo de ingresos, o sea, no aumentar el problema. Si usted ve, por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos, una política muy decidida y muy frontal, digamos, del presidente Trump, las personas que han salido desde Estados Unidos, si bien ha habido, digamos, un número que es bastante pequeño respecto del total de migrantes indocumentados. Sin embargo, el flujo hacia Estados Unidos prácticamente se ha detenido. Hoy día prácticamente no hay detenciones, la policía no encuentra personas porque el flujo se ha detenido muy fuertemente con la nueva percepción que tienen las personas de que si ingresan a Estados Unidos van a tener, digamos, un tratamiento mucho más duro, en fin, que va a haber mucho más controles, que van a ser devueltos. Se le hace muy presente en toda esta publicidad que tienen cuáles son los riesgos de cruzar la frontera en forma ilegal, en fin. Eso lo que ha hecho es, en primer lugar, una cosa importante, no aumentar el problema. Yo creo que en Chile eso también podemos lograrlo. Y en segundo lugar, respecto del retorno, bueno, volvemos a la conversación que teníamos antes. Yo creo que aquí evidentemente algunos van a tener que ser regularizados, pero los que quieran, puedan, y se decía que tienen que volver, esas personas vamos a tener que buscar métodos que requieren un talento muy importante de la Cancillería, un uso muy relevante de los nexos que tengamos y las relaciones que tengamos con los otros países, y particularmente depende mucho de lo que pase en Venezuela. O sea, imagínense usted por un segundo qué pasaría si la situación de Venezuela cambiara, ¿no? Si tuviera otro gobierno, si tuviera otra orientación, si la gente dijera, oiga, Venezuela va a cambiar el curso de los acontecimientos que hoy día va hacia abajo, hacia hundirse cada vez más, y dice, bueno, tenemos expectativa que esto va a ir hacia arriba. Bueno, muchas personas volverían voluntariamente si la gente quiere estar con su familia, con el país que conoce, con el país que quiere, donde nació. ¿Y eso significa que usted apoya alguna intervención de parte de Estados Unidos en Venezuela? No, no es que yo apoyo, no, yo creo que lo que es evidente es que lo que tenemos ahí es una dictadura que ya se ha, digamos, perpetuado por muchísimo tiempo, que se ha reído de las elecciones, que ha creado el peor drama humano. No hay peor que hacer que la gente tenga que irse de su propio país e incluso poner problemas para recibir de vuelta a sus propios nacionales. Usted imagínense, el principal derecho que tiene uno, el mínimo, es poder vivir en su país. Todas estas personas ahora resulta que ellos se niegan a recibirlo. Entonces, son derechos muy básicos que los venezolanos y todos los seres humanos tenemos el derecho a tener, de tener un país, un suelo que nos pertenece, un lugar donde tenemos nuestra familia, nuestros amigos, nuestra vida y donde podemos regresar cada vez que queramos. Ahora, ¿qué efectos puede tener eso desde el punto de vista de la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica, Alfredo? Bueno, es complejo porque indudablemente en América Latina no hemos tenido, digamos, una situación como esta. Hemos tenido en algunos lugares bastante más pequeños la intervención que hubo
en Panamá. Ujú. Hemos tenido cosas de ese estilo que son cosas, digamos, en países más pequeños, con cosas muy quirúrgicas. Eso es difícil de pensar que pueda existir Mm. en Venezuela y los acontecimientos hacia adelante son muy difíciles, pero solo mantener, digamos, presente que la causa, vuelvo a insistir, del problema que estamos viviendo todos y de la eventualidad de que esto sigue escalando, que ha ido escalando paulatinamente, Sí, claro. proviene de lo que han hecho estas personas y este régimen en Venezuela, que tiene unas características que superan todo lo que hemos visto históricamente en nuestro continente. Ujú. Alfredo, ¿y usted cree que se debería hacer algún tipo de esfuerzo por restablecer alguna relación con Venezuela o no? Mire, como le decía antes, nosotros, más allá de tener relaciones, que no es lo que en este caso más interesa, lo que importa es tener los suficientes vínculos para resolver el problema que, insisto, no Ujú. solamente es un problema de Chile, no solamente es un problema de Venezuela, es un problema de centenas de miles de seres humanos que tenemos que encontrar de qué manera resolvemos Mm. su situación y que puedan, digamos, libremente volver a su país. Entonces, esa relación que no requiere afinidad política, que no requiere ninguna de esas cosas, pero sí requiere la relación práctica de Ujú. buscar las soluciones, esa sí hay que tenerla, evidentemente. Claro, porque volvemos al punto de la recepción de aquellos migrantes que quieran volver a su país o que Chile desee expulsar también. Y mientras no hayan relaciones diplomáticas, mientras no reciban, por ponerlo en sencillo, los aviones que salen desde acá de Chile, Sí, pues, ¿dónde se los genera un envía? problema gigante. Claro, efectivamente. Entonces, por eso, y este es un problema que no solamente le influye a Chile, Ujú. como les mencionaba al principio, hay más migrantes en Colombia que en Chile. No estoy seguro de los números en Perú, pero deben ser más también que en Chile. Ujú. Entonces, estamos hablando de un tema que le preocupa muchísimo. Lo mismo Mm. sucede en Estados Unidos, una gran cantidad de venezolanos. Esa situación hace que podemos colaborar entre todos para intentar, digamos, buscar una solución. Hay que tener presente también que el régimen de Maduro está bastante debilitado, bastante arrinconado Así parece. y por lo tanto me parece que también tiene que colaborar. Ujú. Alfredo, estamos con Alfredo Moreno, ex canciller, aquí en CNN Chile Radio. Hablando de asuntos diplomáticos, queríamos preguntarle también respecto a su visión sobre la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, y la publicación que hizo en la que llamaba la libre determinación para Rapa Nui. Ya, según explicó el gobierno, ha habido una reprimenda de parte de Cancillería, pero de todas maneras nos gustaría conocer su visión sobre este hecho. ¿Qué le pareció la publicación? Mire, esto es un punto importante porque se hace cuestión de mucha cosa práctica, menor, pero aquí yo creo que tenemos que volver las cosas a lo que son su esencia, su naturaleza. Cuando usted hace un trabajo, ¿no? El trabajo tiene ciertas condiciones. En este Ujú. caso, ser embajador, la naturaleza del trabajo es ser el representante de Chile. De hecho, se les nombra como embajador plenipotenciario, con todos los poderes, puede firmar por Chile y representa a Chile, a su vez representa al presidente de la República, quien es el que dirige la política exterior, y no están ahí para dar su opinión, no están ahí para decir lo que les parece o lo que no les Ujú. parece, lo que les gusta o lo que no les gusta. Están haciendo un trabajo y cuando uno firma por ese trabajo, que por lo demás es un trabajo que tiene muy buenas condiciones, es un trabajo que tiene, digamos, un tremendo prestigio, Sí. es la coronación de una carrera de muchísimos años para los embajadores de carrera, hay que estar muchísimos años en el servicio exterior para ser nombrado Embajador. embajador. Lo único que a uno le enseñan es que uno es la voz del país, no la voz propia, la voz del país. Y lo que ha hecho esta embajadora es traicionar precisamente esto que es lo esencial. Ujú. Es tomar su propia opinión, que puede ser respetable, no respetable, pero hacer uso de su posición, porque por eso la entrevistan, por Ujú. embajadora de Chile, Sí, claro. para dar una opinión personal, que además en este caso no solamente no corresponde a la opinión de Chile, sino que es frontalmente opuesta a la opinión que Chile ha manifestado con toda claridad Mm. en los últimos años. Ujú. Entonces, esto es algo que, digamos, no solamente respecto del caso de ella, sino de cualquier embajador. Los embajadores, la naturaleza de su trabajo es olvidarse de lo que ellos son
y tener claro que cada vez que hablan por Chile porque ese es el cargo que decidieron aceptar. O sea, es una situación grave por el precedente que genera de alguna manera, o que puede generar. Efectivamente, o sea, esto, digamos, por eso le mencionaba, afecta directamente la esencia y por lo tanto esto es inaceptable para cualquier embajador en cualquier parte y respecto de cualquier tema, no solamente sobre este. En este caso particular, el tema que ella ha tocado, además, es frontalmente opuesto a la opinión de Chile respecto de esta materia. Sí, claro. Entonces, a mí me parece que es de especial gravedad. Alfredo, en otro tema respecto al futuro gobierno, Francisco Pérez Maquena, con larga trayectoria corporativa, suena como un posible canciller en el gobierno de José Antonio Kast. Y ahí se habla de un modelo similar al que usted encabezó. Usted venía del mundo de los negocios y llega a la Cancillería. En base a esa experiencia, ¿cree que hay ventajas en ese tránsito del mundo de los negocios corporativos al mundo diplomático? A ver, hay que tener presente que la mayoría de los cancilleres que ha tenido nuestro país no provienen del servicio diplomático. Son pocos las personas que son de carrera. Hay personas que han sido destacados políticos, hay otros que han sido destacados académicos. Y han habido también a lo largo de nuestra historia, no soy yo el único caso, personas que provienen del mundo privado, que han tenido una trayectoria relevante en el mundo privado y que podrían asumir. Yo no sé si Francisco Pérez va o no a ser el próximo canciller, pero sí lo conozco personalmente. Sería un lujo para Chile tener una persona de esos talentos, de esa trayectoria, de esas relaciones. Lo que necesita Chile es personas que estén dispuestos a incurrir en un costo personal, económico, humano, en fin, grande para ir al servicio público, trabajar por Chile, dejar atrás, digamos, sus situaciones anteriores que pueden ser mucho más convenientes para él, digamos, o para cualquier persona como él en su vida, y poner esos talentos al servicio. Ahora, además, en este caso, a diferencia de otros cargos, la Cancillería tiene una particularidad que tiene que ver con ¿Cuál? el tema que hablábamos antes, ¿no? Hay un equipo profesional que dedica su vida a esta tarea Sí. y que son permanentes. O sea, no es como otros ministerios que uno llega, entonces hay que traer gente que tenga conocimiento muy específico porque puede ser que se encuentre con un ministerio donde la gente no tiene esos conocimientos específicos. Acá no. Acá hay una cantidad enorme de personas que han hecho una carrera de muchísimos años, que están ahí, que son los que ocupan todos los cargos de embajadores, de consejeros, de en fin. Esa tarea entonces hace que mezclar estas dos cosas puede ser una cosa muy, muy positiva, sumar talentos, como digo, no solamente del sector privado, también desde otros lugares, ¿no? Y ha sido la experiencia que ha tenido Chile hacia atrás. Así ha sido. Alfredo Moreno, ex canciller, ha estado con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Muchas gracias por su tiempo, Alfredo. No, muchas gracias, Sebastián. Gracias Hasta por estar luego. con nosotros. Hasta luego.